Muy buenas. En la ponencia que vamos a presentar a continuación, vamos a tratar el tema de cómo aprenden los niños no nativos la lectura y también cómo adquieren la lengua castellana o la lengua española. Vamos a ver las dificultades con las que se encuentran, el entorno familiar, el papel de la escuela, cómo ubicar a esos niños dentro del aula, cuál es el papel de los maestros, y todo ello desde una aproximación teórica, evidentemente basada en las prácticas, y apoyándonos siempre en que los niños no son elementos descontextualizados, sino que viven en unas familias que generalmente tampoco hablan nuestro idioma, tampoco suelen tener acceso a la lectura, y en las cuales pues, los libros que suele haber en ellas suelen ser básicamente los libros de texto de nuestros alumnos, de estos niños. Por lo tanto, un papel fundamental será también incidir en que los padres y las madres de estos niños aprendan a hablar el español o el castellano para luego poder acceder a la lengua, a la lectura y escritura en nuestro idioma, puesto que si no tienen ese conocimiento, evidentemente sus hijos, que al final son nuestros alumnos, solo van a practicar esta lengua y por tanto también la lectura y la escritura en el ámbito escolar y en el ámbito de la calle, quedando privados de un ámbito tan importante como es el familiar en su acceso al conocimiento de esta lengua y en su motivación hacia la lectura, puesto que es más complicado que desde una lengua extranjera se le anime a leer en español, cuando en realidad pues esa lengua no la tienen adquirida estos padres. Por tanto, el papel de los centros de educación de adultos puede ser también muy importante para esos padres que son analfabetos en nuestra lengua y que por tanto pues tenemos que conseguir que sean letrados, puesto que entonces ya lo que vamos a intentar conseguir es que la lectura llegue a la unidad familiar. Aunque esto puede resultar muy curioso cuando nuestros niños nativos españoles en su casa difícilmente en los últimos tiempos están viendo cómo sus padres y cómo sus madres leen, cómo son aparcados antes, hace unos años, ante la televisión, ahora ante los videojuegos y con sus teléfonos móviles absorbiéndoles todo el tiempo. Por tanto, quizás además de los niños no nativos que quieran aprender a leer en español, tendríamos que impulsar también a la par a los padres nativos con los niños nativos a que lean con sus hijos. Primer paso y fundamental para conseguir que la lectura pues se convierta en un hábito placentero y conseguir que sea algo más de la unidad familiar, en lugar de que cada uno esté con su videojuego, con su chat o en otro ámbito, desde luego, normalmente bastante alejada de la lectura. De esa forma evitaremos pues lo que está ocurriendo, una tendencia hacia el analfabetismo funcional que puede llegar a ámbitos que nos sorprenderían, pero realmente nuestros niños, nuestros jóvenes comprenden lo que leen, están motivados para leer, leen. Es sorprendente que en ámbitos como por ejemplo el universitario, cuando uno pregunta en un aula con 50 alumnos, ¿cuántos han leído un libro en el último año? Pues levante la mano uno o dos. Evidentemente todo esto no es más que consecuencia de una deslecturalización de nuestra sociedad, y evidentemente nuestra sociedad pues está formada por ámbitos familiares que se han alejado en los últimos años de una forma muy peligrosa de la lectura. De modo que pasemos a analizar estas cuestiones que acabo de plantear. Una de las principales dificultades que pueden encontrar los alumnos o el alumno a la hora de enfrentarse al aprendizaje del español y también a la hora de enfrentarse al aprendizaje de la lectura pasa de forma ineludible por la relación que puede haber entre su lengua madre, la vamos a llamar así, y el español. De tal forma que es distinto la dificultad que puede encontrarse un niño de origen italiano o portugués a la dificultad que puede tener un niño de origen senegalés o ruso incluso. Obviamente, al ser las dos lenguas diferentes en su origen,
va a implicar unas raíces léxicas distintas, unas estructuras gramaticales diferentes, y eso va a hacer que presente a priori unas dificultades que debemos tener en cuenta. Y es que hoy Internet y la globalización y la televisión puede llegar y llega a cualquier punto del planeta, y esos niños, antes de llegar a nuestro país y antes de llegar a nuestro colegio, han podido estar, pues por ejemplo, viendo un partido de fútbol, viendo cómo, por ejemplo, pues qué sé yo, el Barcelona perdía ayer contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, escuchando eso probablemente en español, lo cual lo lleva hacia una aproximación a esa lengua, que no es lo mismo que si no la he escuchado nunca. Eso es un factor que debemos considerar a la hora de comenzar con la enseñanza de la lengua de forma hablada, y también con la lengua como de forma escrita para su lectura. Y el segundo factor al que hemos hecho mención antes es si en su casa se habla solo su lengua nativa o se habla el español. Cosa esta segunda un poco más difícil, puesto que normalmente los padres en el ámbito familiar suelen tender a hablar en la lengua nativa. Puesto que si esto es así, el niño se ve abocado a hablar la lengua del español solamente en la escuela y en la calle, cuando se reúne, cuando juega, cuando se junta con niños españoles. Considerando además que si hay más niños de su nacionalidad en su entorno, va a tender a reunirse con ellos, y ellos casi de forma inevitable al principio van a estar hablando en su lengua madre. Por tanto, esto es un factor que estos son factores que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, su lengua madre, la naturaleza de su lengua madre, y por otro lado, el contacto con la lengua española fuera de su ámbito familiar. Centrémonos ahora en el ámbito escolar. Hemos de tener en cuenta que la mayoría de los alumnos que provienen del extranjero, y además hemos de considerar que la mayoría de ellos son de familias inmigrantes, opta mayoritariamente por la enseñanza pública frente a la enseñanza privada. Hemos de considerar también que las administraciones públicas, a la hora de escolarizar a estos niños y a la hora de ubicarlos en las clases y en las aulas, han de evitar que haya masificaciones de este tipo de niños en determinados centros. De todas formas, sabemos que esto no lo hacen o no lo consiguen hacer siempre. Yo puedo poner un ejemplo de que en un barrio marginal, un colegio que tiene 168 alumnos, de ellos pues 110, alrededor de 110, 115 son de origen rumano, lo cual hace que esto, por otro lado, es imposible que lo lleven a otro sitio, pues porque ahí se ha establecido un foco de habitabilidad de personas rumanas, y el único colegio que hay es ese. Curiosamente, el colegio que me estoy refiriendo es un colegio concertado, un público concertado, y además religioso. Pero la administración pública debe evitar que se concentre en excesivo número de alumnos inmigrantes o extranjeros de lengua extranjera en un mismo centro, y por supuesto en una misma aula, siempre que esto sea posible, puesto que ellos dentro de la misma aula pues tienden a comunicarse en su lengua matriz, en su lengua madre. Por tanto, el maestro debe evitar también que esos niños se sienten juntos. Su ubicación dentro del aula es muy importante, porque si nosotros hacemos que los niños se sienten juntos, cada vez que se comuniquen entre ellos lo van a hacer en la lengua no española. Mientras que si se sientan separados, pero a su lado ponemos un alumno que podemos llamar colaborador, o podemos llamar como queramos, ayudante, ese alumno de lengua española le va a ir ayudando a su compañero o a su compañera a ir comprendiendo. Va a ser una especie de auxiliar entre el texto que va a hablar o que va a leer el alumno y el propio alumno, incluso entre la maestra y el maestro y el alumno. Entonces, la ubicación, la distribución de los alumnos dentro del aula es importante. Por otro lado, otro aspecto que hay que considerar a nivel escolar es que la enseñanza y aprendizaje de la lengua tiene que situarse en un contexto inmediato. ¿Qué quiero decir con esto?
Para un niño que no conoce nuestro idioma o cualquier otro idioma, abstraerse con conceptos que no son inmediatos a él, y sobre todo mientras las edades son más bajas, mientras el niño es menor, le cuesta más trabajo que aprender que esto es un bolígrafo o encontrarse esta palabra dentro de un texto, puesto que es un objeto que él va a identificar porque además lo conoce perfectamente. Entonces, al principio vamos a huir tanto en la enseñanza del idioma cuanto en las lecturas que a las que le hagamos acceder. Vamos a intentar huir de textos abstractos, vamos a ir a partir de su realidad más inmediata a una realidad que permita que el niño ya vaya soñando en esa lengua y que las imágenes, que son una parte fundamental dentro de esta enseñanza y dentro de la lectura, le permita, aunque sea a nivel de su lengua matriz o lengua madre, acercarse hacia los contenidos y hacia los conceptos que a través de la lectura y también de la lengua hablada vayamos llegando. Otra cuestión que podemos tener en cuenta es el hecho de que haya cada vez un alumnado más heterogéneo dentro de una misma clase. Esto se ve muy bien en los centros de educación de personas adultas, de tal manera que nos podemos encontrar, además como realidad que es, con niños de nacionalidad magrebí, con niños de nacionalidad senegalesa, con niños rusos, con niños chinos, con niños de distintos países dentro de un mismo aula. Afortunadamente esto no se da ni en todas las aulas ni en todos los casos, pero puede ocurrir. Y además hay otra cuestión fundamental dentro del colegio, y es que debemos de atender la enseñanza de la lengua y también la enseñanza de la lectura desde presupuestos interculturales, evitando discriminaciones por raza y cultura. Miren ustedes, en un aula donde nos encontremos con 2, 3, 4, 5 nacionalidades distintas, podemos abordar nuestro trabajo docente de una forma con unos recursos absolutamente mucho más inmensos, mucho más grandes que donde tenemos solo alumnos españoles, puesto que la interculturalidad ahí puede ser un recurso que la tenemos ahí presente, no solo en esos niños, sino también en las familias de esos niños, en cuestiones culturales, en cuestiones étnicas, en cuestiones gastronómicas, en cuestiones incluso de vestimenta, en todo. Entonces eso es un recurso que nosotros tenemos que poner en valor positivo, no verlo como algo negativo o que nos dificulta. Evidentemente es más difícil inicialmente enseñar cuando tienes a niños de 3 o 4 idiomas distintos. Las lecturas son mucho más, puede ser más complejo localizarlas al principio, pero las posibilidades de integración entre unos niños y otros, entre unas razas y otras, entre unas culturas y otras, son inmensas. Entonces tendríamos que tender a utilizar esta ventaja y aprovechar, como en el judo, la fuerza del enemigo para convertirla en nuestra propia fuerza a la hora de enseñar. Y todo ello a través del entendimiento y de la convivencia. Esto nos va a facilitar el conocimiento, el intercambio y algo que no podemos perder nunca de vista: el respeto. La idea de que nadie es más que nadie por ser de una raza distinta o de una cultura distinta. El respeto es fundamental para poder desarrollar nuestro trabajo dentro de un aula. Y la lectura, en este caso, si nosotros somos capaces de escoger la lectura más adecuada, va a ser una herramienta fundamental para alcanzar ese respeto. Abordemos ahora, y a modo de paréntesis, ¿con qué se encuentran esos niños cuando llegan a sus casas? Salen del aula, en el que ya hemos dicho la situación en la que nos podemos encontrar, y llegan a su casa. En su casa se pueden encontrar fácilmente, si son hijos de inmigrantes, se pueden encontrar con una familia que reúne unas condiciones económicas normalmente precarias y que no dominan la lengua española, y por supuesto es muy fácil que no dominen ni la lectura ni la escritura. Pero estas herramientas, la lectura y la escritura, son fundamentales para su integración dentro del entorno social en el que han venido a vivir. Nosotros desde la escuela
tendríamos que facilitarle, orientar a estos padres para que puedan llegar a dominar estas herramientas que les va a permitir meterse socialmente en nuestros ámbitos y, por supuesto, encontrar trabajos lo más dignos posibles. Aunque todos los trabajos sean dignos, pero desde luego las remuneraciones económicas, las facilidades para todo ello son muy diferentes si uno es analfabeto a si uno sabe leer y además practica la lectura. Entonces, orientarlos hacia un centro de personas adultas es fundamental, porque ahí ya van a empezar a coger la lectura y a su vez van a tener una motivación mayor para conseguir que sus hijos lean, puesto que ellos vienen aquí normalmente no de forma transitoria, y ellos quieren que sus hijos se incorporen a nuestra sociedad y que vayan a la escuela. Tienen que hacerlo obligatoriamente de todas formas, pero que ahí vayan avanzando y vayan, lo que dirían nuestros padres, aprovechando el tiempo. Generalmente en los centros de adultos nos encontramos con perfiles de alumnos adultos que van a aprender a leer y a escribir y a hablar español, que son personas jóvenes con edades entre los 18 y 35 años. Fundamentalmente son varones, aunque en los horarios de mañana suelen acudir también mujeres, bastantes mujeres, sobre todo de nacionalidades árabes y sudamericanas. En el caso de las nacionalidades sudamericanas, a lo que van obviamente es aprender a leer y a escribir. Esto ya nos da pie a avanzar en nuestros intentos para que sus hijos, que son nuestros alumnos en la escuela, pues se puedan meter más en la lectura y en la escritura. ¿Por qué? Pues porque las personas sudamericanas que acuden a nuestros centros suelen ser analfabetos en español. Pero con los que no son hispanoamericanos o hablantes hispanoamericanos, con los de otras nacionalidades, nos podemos encontrar con un problema, y es que además de ser analfabetos en español, puesto que no lo conocen, también sean analfabetos en su propio idioma. Es muy importante este matiz, puesto que si esas personas han leído y escrito incluso con otro tipo de signos y de grafía, su mente ya está preparada para un aprendizaje más rápido de la lectura y de la escritura. Pero si no lo han hecho nunca, tendremos que partir de cero, que a su vez también tiene una ventaja y unos inconvenientes. La ventaja es que no hay contaminación de otros signos gráficos y de otras estructuras lingüísticas de la escritura. El inconveniente es que jamás lo han hecho y, por tanto, bueno, pues tenemos que empezar casi a veces a enseñarles a coger el lápiz o el bolígrafo. Y por fin hay otra cuestión que es importante, y es que la mayoría de ellos tienen un trabajo inestable, si tienen trabajo, lo cual supone una irregularidad en la asistencia. Voy a poner un ejemplo. Aquellos que trabajan en el campo, cuando llega la época de la aceituna, no dejan de acudir al centro de adultos, acudirán cuando no tienen trabajo, con lo cual nos vamos a ir encontrando con una asistencia muy irregular, aunque también es considerable su capacidad de aprendizaje. Hay una cuestión que debemos tener en cuenta, y es que quienes vienen hasta aquí suelen ser los mejores de sus pueblos. Es decir, los pueblos se desamortizan de sus ciudadanos y ciudadanas más capacitados para que vayan al extranjero a ganarse la vida. Personas que suelen aprender con mucha más facilidad y con mucha más rapidez de lo que nos podemos imaginar. Esto es una ventaja para nosotros y que tenemos que tener en cuenta. Y luego, a la hora de enseñarle pues, a estos adultos, que son los padres de los niños que queremos que lean en sus casas, pues tenemos que hacerlo desde prácticas igualitarias y cooperativas, es decir, que unos se ayuden a otros, evitando discriminaciones entre los estudiantes por razón de sexo o nacionalidad de origen. Por razón de sexo es muy importante porque sabemos que hay países, que hay religiones, que hay razas en las que, pues generalmente se pueden entender que el varón es superior a la mujer, y eso debemos de evitarlo en nuestras clases, sí o sí. Y luego no todas hay nacionalidades que se consideran superiores a otras, incluso aquí lo vemos dentro de la escuela.
de la escuela de adultos, eso también debemos de evitarlo. Aquí somos todos iguales, vengamos de Zambia, de Senegal, de Marruecos o de Siria, da igual, somos todos iguales y venimos a lo mismo, a aprender a leer y a escribir y a hablar. Y luego sus hijos, nuestros alumnos en la escuela, desde luego esas enseñanzas también las van a tener. ¿Cómo apoyaremos la enseñanza del español a los inmigrantes? Pues lo mismo que en la escuela de los niños, a partir de la interculturalidad, puesto que esas diferencias entre unas culturas y otras son ventajas que nosotros tenemos que aprovechar. Debemos facilitar que esta comunidad de alumnos extranjeros que vienen a aprender nuestro idioma en la lectura, escritura y en el habla, se incorporen en actividades con el resto de los alumnos de los colegios y que ellos además sean propicios en determinadas actividades. Estoy recordando ahora, por ejemplo, en la fiesta del Cordero, cuando ellos pues invitan al resto del centro a su fiesta del Cordero, y eso facilita que el resto de los alumnos pues aprendan, conozcan y respeten desde el conocimiento. Entonces la interculturalidad debe ser un elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en los adultos como en los niños, puesto que hay que llegar al conocimiento desde el reconocimiento y el respeto de la diferencia. La diferencia es lo que nos va a enriquecer, y la diferencia a la hora del aprendizaje de la lectura va a facilitar muchísimas cosas, puesto que los libros no son blancos, negros o amarillos. Los libros son libros, y las historias que se recogen en nuestros libros, las lecturas que nosotros le damos, son las mismas, en muchos casos, que pueden tener esos niños cuando están en sus países de orígenes, cambiando contextos y cambiando personajes, pero al final los valores, lo que transmiten, son las mismas. Por tanto, ¿por qué vamos a empeñarnos en modificar realidades que nos acercan mucho más que nos separan? Y eso, a la hora de elegir las lecturas, es un factor fundamental. Por eso las lecturas que nosotros vamos haciendo en clase con nuestros alumnos en conjunto deben dar participación a los niños que están aprendiendo también el español, aprendiendo a leer español, desde su dificultad para expresar lo que han leído, y para eso los ayudamos sin ningún problema hasta que ellos vayan soltándose en nuestra lengua, nosotros, sus propios compañeros, hasta que el hecho de que ellos nos cuenten también ese mismo cuento que acaban de leer o esa historia, cómo la han podido leer en su país de origen, cómo lo ven, e incluso cómo se lo han contado sus padres o sus abuelos. Pues, nuestros alumnos, tanto los nacionales como los no nacionales, tanto los de lengua hispana como los de lengua foránea, se van a dar cuenta de que realmente las diferencias no son tantas, ni siquiera en la lengua, y eso nos va a facilitar su integración, nos va a facilitar su acceso a la lectura y nos va a facilitar nuestro trabajo, y por supuesto al final vamos a conseguir, porque se consigue, que nuestra aula sea una unidad más rica que aquella otra en la que no haya alumnos de otras nacionalidades. Hasta aquí hemos visto cómo situar al alumno al que queremos acercar a la lectura en el aula, y qué situación familiar se encuentra en casa, y cómo podemos conseguir que sus padres se integren dentro de primero en su propio proceso formativo de cara a lo que es la lengua española, en la escritura, en la lectura y en la oralidad, para que luego se puedan implicar con su hijo dentro de la casa en lo que a nosotros nos interesa, que es su educación y en la lectura. Nosotros en la escuela lo primero que tendremos que hacer es, cuando nos llega un alumno que no domina el español, es determinar su nivel educativo. Para ello hemos de considerar una cuestión que es muy importante. Este alumno que nos llega de fuera, lo único que no domina es nuestro idioma. Nadie nos dice que no domine los contenidos aprendidos en otro idioma. Por ejemplo, las matemáticas en teoría no tienen idioma. O la sociedad, o las naturales, o incluso, pues qué sé yo, el inglés o el francés, que han podido estar estudiándolo en su idioma y que puede ser un vehículo que nos permita acercarnos ahí.
si es que nosotros hablamos inglés y francés, que también, o francés, que también hay que considerarlo. Entonces, debemos establecer cuál es su nivel educativo. Es fácil, con la edad del niño, es fácil porque prácticamente casi todos los sistemas educativos vienen en cuanto a contenidos delimitando en las edades por prácticamente los mismos contenidos. Entonces, bueno, pues le haremos las pruebas precisas, los centros educativos tienen las herramientas para poder hacerlo y hay un segundo aspecto y es cómo establecemos nosotros la comunicación con las familias. Bien, a la familia le vamos a enviar siempre la información en castellano. Lo vamos a hacer con letra clara y no manuscrita. Lo vamos a hacer entonces siempre pues, a través de lo que antes era a máquina. Y destacando además con mucha claridad los puntos principales que queremos que los familiares reconozcan en nuestra comunicación. Por ejemplo, hora de entrada al colegio. Hora de entrada al colegio, 2 puntos, 9 de la mañana. Evitaríamos entonces poner la hora de entrada a nuestro colegio para todos los alumnos es o son las 9 de la mañana. No, hora de entrada al colegio, 2 puntos, 9 de la mañana. Hora de salida, tal, igual, con la mayor claridad y precisión. Vamos a intentar evitar las siglas y las abreviaturas. Y luego, por cuestiones de confidencialidad, porque nosotros tampoco sabemos lo que se cuece dentro de cada familia y dentro de cada ámbito social, vamos a intentar evitar que otros niños u otras familias de la misma nacionalidad actúen como traductores. Porque lo que nosotros le decimos a los padres, se lo decimos a los padres. No se lo decimos a terceras personas para que se lo digan a los padres. Entonces vamos a intentar siempre la máxima verticalidad, la dirección más corta en la comunicación entre el padre y nuestros alumnos. Evidentemente, volviendo al principio, en lo referente al grado de conocimiento de nuestros alumnos que no dominan el español, su nivel de competencia curricular lo vamos a determinar pues, a través de la familia, que se supone que tendrá pues, un historial académico de su hijo. También lo podremos deducir por las características del sistema educativo del país del que proviene. Es fácil conseguir esto, basta con entrar en internet, ver ese sistema educativo. El niño tiene 7 años, 8 años, pues fácilmente podemos deducir los conocimientos que trae adquiridos. Pondremos al niño en el grupo de la edad que le corresponde y, como hemos dicho al principio, evitaremos que masificar un grupo con niños de la misma nacionalidad. Primero, por las razones que dijimos, pero también tenemos que pensar en la maestra, en el maestro, que no lo podemos sobrecargar con más alumnos de inmigrantes o no hispanohablantes de la cuenta, además de para evitar que estos alumnos pues, se comuniquen entre ellos. Y además hay otra cuestión muy importante. Cuando estos niños reciban los apoyos, que los recibirán, deben recibirlos, no vamos a permitir que salgan del aula cuando salgan los niños con necesidades educativas especiales, puesto que estos niños no son alumnos con necesidades educativas especiales. De esa forma vamos a diferenciar lo que es el desconocimiento de un idioma, pues con una dificultad como pueda ser una deficiencia auditiva, visual o de cualquier otro tipo, puesto que no tenemos ese problema. Tenemos que distinguir la atención a los niños de educación primaria, o incluso de los primeros cursos de la educación primaria, con los niños que nos llegan en los últimos cursos, quinto, sexto de primaria y de la educación secundaria. Considerando lo siguiente, mientras menor sea la edad del niño, nos encontramos con 2 ventajas. La primera es que va a aprender el idioma con mayor facilidad. Y la segunda es que se va a integrar antes con sus compañeros, con los niños de su edad, porque los intereses son más próximos. Entonces la comunicación entre ellos siempre va a ser más fácil. Conforme el niño va creciendo, va tendiendo hacia la adolescencia, las dificultades se acrecientan
por dos razones también, por las mismas, pero justamente a la inversa. Va a tener más dificultades en aprender el idioma, no muchas más dificultades, pero va a tener más dificultades, y por otro lado sus intereses van siendo pues más, no más difusos, pero más intangibles, por lo que encontrar comunicaciones con sus compañeros de clase a nivel verbal va a ser más complejo, e incluso en la misma lectura es mucho más fácil acceder a la lectura en niños de 5, 6, 7, 8 años, puesto que los libros, tanto las novelas como los cuentos y tal, traen muchísimas más imágenes que le ayudan a comprender el texto que lecturas para chavales de 13, 14 años, donde normalmente ya solemos ir hacia la novela y por tanto el dominio del idioma es mucho más importante. Al madurar, el universo de la persona se acrecienta, pero su capacidad de aprender idiomas también disminuye con relación, por ejemplo, a los primeros 7 u 8 años de vida. A la par, también, su capacidad de interrelacionarse con los demás también disminuye. Por tanto, nosotros tendremos que intentar que nuestros alumnos preadolescentes y adolescentes no se abran sus espacios de soledad, no estén solos entre clase y clase. Intentaremos que reciban comunicación para que no se sientan aislados ni dentro de nuestra aula ni fuera de nuestra aula. Es decir, intentaremos que permanezcan con el resto de sus compañeros el mayor tiempo posible. Y si los parámetros que vamos a establecer de comunicación con ellos van a ser de forma escrita, lo vamos a hacer igual que hemos dicho antes en relación entre el profesor o maestro y la familia, pues exactamente igual con ellos. Evitaremos pues la letra hecha a mano, evitaremos siglas y que los mensajes que transmitamos pues sean lo más claros y precisos posible. Estos alumnos tenemos que considerar que hemos de ubicarlos en el aula en un sitio donde perciba bien nuestros mensajes, que tenga algún compañero que esté cerca a su lado, que esté dispuesto a ayudarle en la comunicación. Los materiales curriculares, los libros que ellos lean deben ser los mismos que el resto de sus compañeros. Si bien es cierto que sería muy conveniente que siempre tuvieran un par de diccionarios a mano, pues porque y que aprendan, por supuesto, a utilizarlo. Un diccionario bilingüe será muy útil para él y también para el maestro, puesto que un maestro no tiene por qué conocer los idiomas, las lenguas de todos los alumnos que tenga en clase cuando tenga de varias nacionalidades. El maestro y el profesor también tendrá que tener especial atención cuando tenga alumnos de este tipo en clase, que están adquiriendo nuestra lengua e incluso que están aprendiendo desde otro idioma. ¿Cómo? Pues hablando despacio, vocalizando bien, entonando lo mejor posible, repitiendo cuantas veces sean necesarias los ejemplos, lo que esté explicando, incluso dirigiéndose a este alumno con la mirada, buscando su complicidad, buscando ver que el alumno está comprendiendo lo que el profesor, lo que el maestro está explicando. Y luego además vamos a buscar también su expresión oral, porque obviamente si el alumno no se siente con el dominio de la lengua, el alumno va a participar lo menos que pueda. Tenemos que forzar que se exprese. Cuando nosotros le demos un libro para que lo lea, tenemos que interactuar con él para intentar que lo vaya comprendiendo. Utilizaremos un lenguaje básico, intentando que el alumno establezca la equivalencia entre lo que nosotros estamos intentando explicarle y lo que él ya sabe y ha aprendido en la escuela en su país de origen. De tal forma que no parezca que ese alumno está aprendiendo de cero, está comenzando de cero, puesto que eso no es cierto. Es más, en muchísimas ocasiones nos vamos a encontrar con que esos alumnos están muy por delante de los nativos, de los niños españoles, porque a lo mejor en su país determinadas materias se las han dado con mayor profundidad, o sus capacidades para desarrollar determinadas materias son mayores. Eso lo vamos a utilizar de forma didáctica para que su autoestima crezca y para potenciarlo ante sus compañeros. Nosotros cuando le preguntemos a estos alumnos en clase vamos a permitir que nos respondan con monosílabos.
Hemos de considerar que en una lengua extranjera se comprende más de lo que se habla. Por tanto, nosotros vamos a aprovechar esa comprensión oral para poder potenciar la expresión oral. Y también es cierto que se lee más de lo que se escribe. Por tanto, desde la competencia lectora la vamos a buscar primero potenciando su lectura y poco a poco que vayan escribiendo. Con lo cual vamos a ir intentando saltar esas grandes lagunas hasta que sean pequeños charcos de esta forma. Nosotros vamos a escuchar las respuestas que nuestros alumnos nos den y se las vamos a repetir de forma normal, bien dichas, en el supuesto de que no construyan bien la frase, de que una palabra concreta no la digan bien, de tal forma de que los alumnos avancen desde su propio conocimiento. Vamos a utilizar parámetros de andamiaje constructivistas para que ellos, desde lo que saben, avancen, desde lo que saben en los conocimientos adquiridos en su país y también desde la lengua que van aprendiendo poco a poco. Y a través de ello le vamos a ir introduciendo la lectura, utilizando todo su conocimiento. Concluyamos ya con dos cuestiones. La primera es la importancia de la biblioteca escolar en la lectura de estos alumnos que no dominan nuestro idioma. Nosotros tenemos que facilitar su presencia en la biblioteca. Tenemos que permitir que cojan y suelten los libros cuantas veces los necesiten, porque ellos van a estar buscando las lecturas que más se aproximen a su capacidad y a sus intereses y a sus conocimientos. Por tanto, vamos a hacer de la biblioteca el segundo espacio de nuestro colegio que más visiten y también facilitarle el uso de las bibliotecas públicas, fundamental. La segunda cuestión, y ya es puramente metodológica, ¿cómo conseguir que estos niños lean cosas, acercarlos a la lectura con cuestiones que les interesen? Pues lo vamos a hacer utilizando sus propios conocimientos y sus propias experiencias. Vamos a construir nosotros las lecturas, inicialmente, las lecturas a partir de las historias que ellos nos cuenten, de las historias de sus pueblos, de sus países, de sus padres, de sus familias. Nosotros las vamos a escribir, las vamos a redactar y se las vamos a dar a ellos. Cuando ellos aprenden nuestro idioma leyendo a partir de su propia experiencia, la motivación la tenemos garantizada. Esto no solo con los niños, también con los adultos, también con los adultos nacionales, para que aprendan a leer y escribir. Pero con los niños especialmente, si nosotros propiciamos que aprendan la lectura a partir de sus propias vivencias que nosotros previamente hemos escrito, por un lado tendremos la motivación y por otro lado una cuestión fundamental, el aprendizaje del idioma, puesto que podrán establecer las equivalencias precisas entre las palabras que ellos conocen en su lengua y las palabras que están aprendiendo en nuestra lengua. Y esas las van a encontrar el concepto en su lengua con nuestras palabras. Y el tema, la lectura, les va a resultar siempre interesante porque al final es su vida o es la vida que le han contado. A partir de ahí buscaremos una serie de cuentos, de libros que lleven temas paralelos a los que nosotros tratamos con ellos de su experiencia para ir encauzándolos por el mundo de la lectura. Y desde ahí será fácil que nosotros podamos conseguir que esos niños que no conocen nuestro idioma lo vayan conociendo y vayan aprendiendo a leer y vayan identificándose con nuestras lecturas españolas. Y por fin, y con esto acabo, una cuestión evidente: el no ser capaz de hablar español no supone que no sean grandísimos lectores en su idioma, sea inglés, francés, árabe, ruso o rumano. ¿Por qué no transformarlo en grandísimos lectores en español, que es lo que más les va a facilitar el aprendizaje de la escritura y sobre todo el desarrollo de su lengua oral y su inclusión en nuestra sociedad, que a su vez se va a ver enriquecida, querámoslo o no, con su presencia, puesto que van a venir a aportarnos también unas culturas diferentes que van a venir a enriquecer a la nuestra propia. Muchas gracias.